Bien, ya estamos entonces en directo desde Wall Street con José González, como siempre, como todos los domingos. José, buenas noches. Buenos días, Oscar. Encantado de estar en el programa nuevamente. José, un reciente informe de la calificadora de riesgos Standard Poor's ha causado revuelo en el mundo de las finanzas, ciertamente, porque habla del nuevo paradigma del cobre, ¿no es cierto? Tú has leído ese informe que tiene, entiendo, 121 páginas y que ha sido, digamos, ha despertado mucho interés. ¿Cuál es el postulado central de este documento? Correcto, Oscar. El informe que es hecho por Standard Poor's 500, pero en base a una compañía que ellos compraron de inteligencia y mercado de materias primas que se llama HIS Markets, establece un nuevo paradigma del cobre citando a la Agencia Internacional de Energía, que dice que en el nuevo sistema energético va a ser intensivo en el uso de metales, a diferencia del sistema energético que estamos dejando de lado, que era intensivo en el uso de combustibles, y que no existe suficiente oferta de metales para suplir y sostener este nuevo paradigma. SIP argumenta que el cobre va a ser el metal esencial en este nuevo paradigma y que es el metal de la electrificación. Señala además que la demanda del metal se va a duplicar de las actuales 25 millones de toneladas métricas anuales a 50 millones hacia el año 2035, que va a llegar a 53 millones en el 2050 y se va a mantener estable a esos niveles. Ahora bien, señala que vamos a tener un déficit crónico de cobre, que podría ser de 9.9 millones de toneladas métricas hacia el año 2035, que representa más o menos el 20% de déficit de lo que demanda la transición energética. Ahora, este mismo informe, José, y es bueno compartirlo con los amigos de Tierra Adentro, habla, por ejemplo, que Estados Unidos actualmente importa más o menos el 57% del cobre que consume, pero que en pocos años pasará a ser 67%, o sea, un crecimiento de 10% que en realidad es más si es que analizamos ese 57%. Ahora, esto hace que nuevamente la mirada se dirija hacia los primeros productores de cobre del mundo. ¿Cuáles son? Ya lo saben los amigos que nos acompañan hace 5 meses. Chile y Perú. Pero Perú, y ahí aparece un tema que quisiera que expliques a los amigos, tiene una mayor capacidad de minado. Es decir, al parecer esto hace mucho más fácil explotar el mineral acá. ¿Cuál es este concepto que ha llamado la atención y que deberían las autoridades peruanas prestar mucha atención? Como habíamos mencionado en un programa anterior brevemente, el reporte señala que la escasez del cobre podría ser un factor de riesgo geopolítico en el siglo XXI, similar al que fue el petróleo en el siglo XX, pero aún ciertamente en cierto sentido más grave, porque según el reporte, el 38% del cobre se centra en Perú y Chile, cosa que nunca había sucedido con el petróleo, que solo 2 países tuvieran tal proporción, y que el Perú y Chile en cierta medida tienen esa mayor capacidad de minado anual que mencionabas. ¿Cómo se define en minería la capacidad de minado? La capacidad de minado es la capacidad productiva de un yacimiento que se define como el volumen máximo de cobre que se puede producir anualmente. Y siendo la capacidad de utilización del yacimiento el ratio de producción total vis a vis la capacidad anual productiva. Es decir, que fuera del Perú y Chile, la capacidad de minado es limitada porque no se puede producir el cobre en los volúmenes que producen ambos países en términos comercialmente ventajosos. Y esa dinámica no cambiaría en el mediano y en el largo plazo y que agravaría esta situación norteamericana de esta dependencia que acabas de señalar de importación de cobre del 57 al 67%, que además es delicada por los Estados Unidos porque el 42% de la refinación del cobre está en China. De ahí que este mismo reporte, como lo mencionamos brevemente hace unos programas, podría desatar, según el reporte, una guerra del cobre, que no va a ser con cañones ni barcos, sino va a ser una guerra comercial y corporativa, como señalaba el último PDAC, en donde subraya la consolidación de la actividad cuprífera a nivel global y una competencia entre las dos economías hegemónicas en el planeta al respecto. Totalmente de acuerdo. Y además, José, y esto es bueno advertir a tanto autoridades como a empresarios, ¿qué está pasando? Si hablamos de que Estados Unidos pasaría de 57 de importación a 67 de importación de cobre, quiere decir que va a luchar, es lo que dice José, va a luchar contra el otro gran comprador del mundo. ¿Cuál es? China. Entonces, no nos extrañe que empecemos a ver más empresas americanas entusiasmadas por adquirir más minas en el Perú,
cosa que no había pasado en los últimos años, que casi le habían dejado el terreno a los chinos. Esto es un tema geoestratégico que estamos advirtiendo en el programa, como hicimos antes cuando hablamos de la transición energética, cuando hablamos de la escasez de la urea, el fertilizante, cosas que después se dieron. José. ¿Y acaso Sí, Oscar, por favor. comentario brevísimo? Invertir en refinación en el Perú. Chile refina el 20% del cobre que produce. Nosotros no refinamos nada. Es decir, el Perú podría independizarse, claro, valor agregado, empleo de mayor crecimiento, y si llegáramos a convenios de inversión de los gigantes mineros internacionales, de construir capacidad de refinación de cobre en el Perú. Totalmente de acuerdo. Y justamente la semana pasada, como viste, emitimos un reportaje preparado justamente en Hilo, donde conocimos por dentro la fundición de Hilo de Southern, que invirtió $600 millones para hacerla de altos estándares de modernidad. Y obviamente uno dice, ¿y por qué no tenemos más fundiciones como la de Hilo? Pero bueno, repitiendo estos temas, José, estoy seguro que nos van a hacer caso como en otras ocasiones. Déjame hacerte la última pregunta. Me comentabas antes de salir al aire, y esto me pareció interesante compartirlo con los televidentes, que en las últimas semanas han asaltado containers. Escuchen, han empezado a asaltar containers con mineral de oro y plata. Por ejemplo, un asalto se dio en Manzanillo, en México, y también han asaltado containers con cobre en Kansas y Nebraska en los Estados Unidos. Esto puede parecer anecdótico, pero no lo es en realidad. Es correcto, Jara, es sintomático, ¿verdad? El robo en Manzanillo fueron 20 contenedores de 40 pies. Hay que imaginar lo que es un contenedor de 40 pies. Un grupo de 15 a 20 maleantes tomaron por 10 horas el puerto, uno de los terminales del puerto de Manzanillo, que es el puerto más ocupado en México, y se demoraron 10 horas en encontrar los contenedores y se los llevaron en lo que se considera el atraco más grande y audaz en México en mucho tiempo. Y se llevaron, estos contenedores tenían concentrados de oro y plata. Y en las últimas semanas ha habido, como señalabas, otro asalto en Topeka, Kansas, en las instalaciones de Union Pacific, y en Omaha, Nebraska, en unas instalaciones comerciales, los dos últimos casos en cobre. Sabemos, lo hemos comentado, que el cobre ha declinado en las últimas semanas a pesar de que está experimentando un rebote. ¿Y acaso los maleantes le estén dando más valor a los metales que el propio mercado financiero? A ratos la historia hoy se parece a la del viejo oeste que conocimos de chicos cuando veíamos estas películas de cowboys. Muchas gracias, José. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.